Y ahora, ¿qué digo de la gente de Fanguito? Mandy, si te callas, grabo. El puente Almendares, ubicado sobre el río del mismo nombre, fue inaugurado el 23 de enero de 1911 y divide los municipios de Playa y Plaza de la Revolución. El río Almendares tomó su nombre por el obispo Enrique de Armendáriz. Fuentes aseguran que el obispo solía introducir sus pies en las aguas del río Casihuaguas y se curó así de la gota que padecía. De esta manera el río cobró fama y se impuso su actual nombre Almendares en una transliteración del apellido del obispo. En las márgenes de este río fue fundado uno de los asentamientos poblacionales más antiguos del Vedado. Ya en tiempos tan remotos como el siglo XVIII habitaban acá carboneros y pescadores que encontraban refugio para sus embarcaciones o podían obtener agua potable y madera. Hoy este barrio es conocido como el barrio El Fanguito y quiero que me acompañes a visitarlo, pero a conocer de él a través de su gente. Quiero hacer un homenaje al barrio en el cual viví por muchos años. Mi nombre es Claudio Aguilera Rodríguez. Soy el coordinador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que atiende el proyecto comunitario en el Fanguito. Me vinculé a esta familia que vivía aquí, la familia de Menchu y Jorge Luis, con el cual era mi compañero de estudio. Entonces, a partir de ese momento empecé a identificarme con los valores que tenía el barrio. Esta familia me hizo la historia de una virgen que existió en el promontorio que está frente a la casa. Un nicho abandonado que, según ellos, un pescador que vivía aquí en la zona salvó la vida de un naufragio y dedicó a la virgen un homenaje en este lugar. Eso fue a principios de los años 40. Dicha virgen es una virgen pequeña que era venerada por ese señor hasta principios de los años 60, que la virgen desapareció. Por mucho tiempo los vecinos del lugar añoraron tener su virgen en el promontorio. Yo tenía una urna y lo que me quedaba entonces era buscar en la localidad una Virgen de la Caridad que fuera del barrio para que tuviera sentido de pertenencia. Pero me fue muy difícil encontrarlo, no me apareció nadie que pudiera donar la Virgen. Fue entonces que mi amigo, el diseñador Ismael de la Caridad, albacea de la primera vez de Cuba, Rosa Fornés, me donó una virgen que estaba en muy malas condiciones, que perteneció a ese artista tan querido por el pueblo cubano. La virgen fue restaurada con la ayuda del Fondo de Bienes Culturales. Mi amigo Jesús Girsula me ayudó en ese empeño. La virgen original era pequeña, pero esta virgen de Rosa era mucho más grande y yo quería incorporar la urna de mi familia al conjunto escultórico. Por eso los vecinos del barrio me ayudaron a cavar dentro de la roca 1,5 metros usando chipijamas y con mucho esfuerzo para que la Virgen tuviera el lugar que hoy tiene y que se merece. Cuando llegué ya lo tenía ya puesto. ¿El nombre? Sí, ya tenía ese nombre puesto ya. Realmente que es de 32 hacia el río, a las márgenes del río Almendares. La parte de 32, 19 y 32 hacia 30, hacia atrás, eso se llaman las canteras. Y el Fanguito realmente era del lado de allá. En uno de los aguaceros que hubo muy fuerte, una tormenta muy fuerte de agua, realmente se llenó el río y se desbordó.
Y entonces era un fanguero total que había en toda la comunidad, porque el agua daba en la esquina de 32, daba por la cintura. Mire si se elevó el río con esa inundación. Entonces le llamaron el fanguito ya a todo el barrio como tal. Desde 23 y 32 hasta 26 y 13, o 28 y 13, es el fanguito, porque ahí ya sale a 26, que sale a la fábrica de arte. Sí, le pusieron fanguito porque antiguamente no existía calle, era tierra colorada, debido a las mismas rocas, a todo eso. Cuando llovía, igual que hoy, se inundaba. Y como se inundaba, y esto era tierra colorada de las rocas y todo eso, le pusieron fanguito porque todo era fango. Los que vivían aquí anteriormente ya tenía ese nombre puesto, porque estaba un poco las calles aquí deterioradas. Yo viviendo aquí 18 años permanentes, aunque llegué al lugar, me identifiqué con este lugar en los años 80, a principios de los años 80, específicamente en el año 81. Vivo aquí desde mi nacimiento en 1966. He vivido toda mi vida en el fanguito. Me hice ingeniero civil en el año 98, con cerca de 32 años. Bueno, aquí en el fanguito vivo aproximadamente como 40 años. Soy nacido y criado aquí, 62 años. Yo llevo aquí 65 años. 38. 38 años. Desde que nací. Desde que naciste, en el mismo lugar. 37 años. Llevo bastante tiempo. Ya yo soy nacido y criado aquí, tengo 59 años. Me encanta. Le tengo un cariño tremendo, no sé, me da hasta sentimiento. Me da hasta sentimiento porque como soy nacido y criado aquí, le cojo uno cariño, lo ama realmente el lugar donde vive. Amo donde nací, me siento identificado con él, me identifico con las personas, con el entorno. Guardo muchos sentimientos, muchos recuerdos bonitos de fanguito. Y es donde nací y vivo y lo quiero. Me encanta. ¿Cómo? No podría vivir en otro lugar. Aquí nací y aquí quiero cerrar mis ojos. Como yo nací en este barrio maravilloso, me conoce todo el mundo y entonces hay muchos talentos, hay pintores, hay músicos, pero como yo nací aquí, todo el mundo, oye, va a cantar la diva esta semana y a mí me encanta cantar y hacer disfrutar a mi barrio, a mi pueblo de Fanguito. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, cha, cha. Sí. Sí, cómo no. Se puede caminar aquí a cualquier A cualquier hora. De hecho, yo aquí, mira mi patio como está, yo dejo ropa tendida ahí. Hoy y mañana me levanto y está todo ahí en la tendedera. Ahí. Aquí se queda. Yo me acuesto a dormir con mucha tranquilidad. Y lo mismo te salgo a las 3 de la mañana que a las 5. Eso es lo que se comenta por ahí, todo eso es mentira, porque este barrio es buenísimo y las personas de aquí son maravillosas. Sí, seguro. Bueno, ya lo estoy diciendo, tengo 59 años y siempre me he sentido seguro. Mi casa principalmente, que no tengo mucho, pero tengo lo que debe tener una persona, como puedes ver. Y mi casa vive y muere abierta. Hoy en día el fanguito no es lo que era antes, que posiblemente hubiesen peleas, riñas y algunos disturbios. Hoy no, es un barrio tranquilo, es un barrio por donde se puede transitar perfectamente, sin temor a nada.
El barrio El Fanguito se extiende por más de 2 kilómetros cuadrados. Está ubicado entre las calles 30 y 32 y desde las calles 23 hasta calle 11 en El Vedado. Para acceder a este barrio puedes hacerlo bajando la calle 32 desde la avenida 23, la escalera de 30 desde la avenida 23, la escalera de 17 y 28 y también por la calle 13 desde la avenida 26. Son muy solidarios, se ayudan unos a los otros. Hay muchos mitos sobre el Fanguito, pero realmente son mitos. Porque en todos los barrios hay gente buena y gente mala. No solamente aquí en el Fanguito, por supuesto. Ya eso que son gente mala en el Fanguito, no es mentira. Me llevo con todo el mundo. Como todo cubano. Muy buenos vecinos. Nos ayudamos entre todos. Es un barrio pobre como todo, pero todos nos llevamos bien. Nosotros nos ayudamos, muy fundamental en eso. Hay la gente normal, común, igual que todos los barrios. Gente dedicada a su trabajo, que le gusta la música. Hay personas como todo, en todos los lados, buenas y malas. Pero bueno, uno tiene que tratar de respetar, desde más chiquito hasta más grande, que es lo que me han enseñado mis ancestros, mis padres. Respetar desde más chiquito hasta más grande para que te respeten. ¿Me entiendes? ¿Me quieres por qué? Porque me doy a querer. Dundo, veo que tienes aquí a la entrada de tu casa como un pasaje. Yo estoy creando poco a poco mi peña de Rastafari. Tengo mi peña los domingos, más o menos de 12 a 10 de la noche. Y entonces vienen mis amistades que son rastas y eso, y compartimos como debemos de compartir. Hablamos de música, del nuevo músico que salió de los discípulos de nuestro baile. Y aquí la pasamos bien. Pues la gente de Fanguito son gente como cualquiera, como gente de cualquier barrio de La Habana o de Cuba, gente con mucho sentido de pertenencia, con gente amorosa, gente familiar. Y para mí me enorgullece sacar a la luz de que no es lo que la gente piensa. El fango aquí, el fanguito de este lugar, no es sinónimo de cosas feas, sino es un lugar lleno de flores, gente con muchos valores, gente con mucho amor para dar y compartir. Hay gente que festeja tu sonrisa, que te escucha con el corazón, que te cuida, te valora, te respeta, que te quiere sin reproches, gente buena, gente que alimenta tu alma, que sana, que cura, que salva. Esa gente se vuelve imprescindible, a esa gente buena se le ama y punto.